Entre pistas y sospechas descubrimos el crimen casi perfecto. Hoy vamos a entrar en el mundo del cuento policial, un género que nos invita a leer como detectives. ¿Qué hace falta para resolver un crimen? Observación, deducción y atención a los detalles. Pero no cualquier detalle, los que esconde el misterio. Vamos a ver la historia de Un crimen casi perfecto de Roberto Alt. Los cuentos policiales son un subgénero narrativo dentro de la narrativa de ficción, específicamente del cuento la novela, cuyo eje central es la resolución de un enigma o crimen, generalmente mediante la investigación y el razonamiento lógico. Vamos a recordar la estructura del cuento. Este tiene una introducción, un nudo o conflicto y un desenlace. Por ello, el cuento policial también tiene esta estructura. Pero la característica principal que tiene el cuento policial es que este tiene la presencia de un enigma, que suele ser un crimen o un hecho inexplicable. Suele haber una investigación a través de un personaje, generalmente es un detective, que busca resolver el caso. Hay pistas y razonamiento lógico, se presentan indicios que conducen a la resolución final y que muchas veces puede presentar un final sorpresivo o revelador. La verdad se descubre al final de la historia y cierra el enigma. Siempre hay un narrador que suele ser objetivo, también testigos, y muchas veces el relato se presenta desde un observador o un ayudante del detective. El cuento que leeremos hoy se llama Un crimen casi perfecto, escrito por Roberto Arlt, que es un autor argentino que retrató como nadie las calles, los engaños y las pasiones humanas. Pero antes de analizarlo, pensemos, ¿qué hace que un crimen sea casi perfecto? ¿Por qué no es totalmente perfecto? ¿Quién investigó este crimen? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Murió alguien? Bueno, los invito a leer el cuento. En este cuento existe un crimen. Hay una investigación, se suceden pistas y se produce luego del análisis la resolución del caso. Vamos a centrarnos en esta secuencia y vamos a describir al narrador, los personajes que se detallan en este cuento. Bien, quiero comentarles que existen distintos tipos de narradores en los cuentos policiales. Por ejemplo, tenemos el narrador protagonista, que es aquel narrador que cuenta en primera persona el cuento y además participa de todos los hechos. El narrador testigo, que es el que relata en primera persona, pero no es el protagonista, sino que es un observador o acompañante del investigador. Puede ser el ayudante del detective. Hay un narrador omnisciente que narra en tercera persona y conoce todo lo que ocurre, los pensamientos, los sentimientos de los personajes y participa o sugiere elementos del desenlace. El narrador en segunda persona es menos frecuente este tipo de narrador y el relato se dirige a un tú, como el narrador
como si el narrador hablara directamente al lector o a un personaje. Y también hay un narrador no confiable. No es un tipo gramatical de narrador, sino una característica discursiva. El narrador miente, oculta o tergiversa los hechos. Y la función es desafiar al lector, que debe desconfiar de quien cuenta. Los invito a que me digan qué tipo de narrador hay en esta historia. Este es un desafío. En cuanto a los personajes, vamos a tener generalmente un detective o un investigador, que es el personaje principal del cuento policial, ya que su función es resolver el misterio mediante la observación, el análisis y la deducción lógica. Por lo general es inteligente, racional, observador, posee gran capacidad para notar detalles que los demás pasan por alto. Se mantiene emocionalmente distante del caso y representa la razón y el orden frente al caos del crimen. El ayudante o narrador, quien acompaña al detective, suele relatar la historia y su mirada permite que el lector acceda al caso sin conocer todos los pensamientos del investigador. Por lo general es fiel, curioso, un poco ingenuo y representa al lector, ya que también busca entender lo que el detective descubre. Narra los hechos desde su perspectiva y a veces con admiración o desconcierto. El criminal es otro personaje que es quien comete el delito. Generalmente es aquel cuya identidad se desconoce y recién en el desenlace se aparece. Las características suelen ser astuto, calculador, con motivos ocultos, intenta despertar al detective y al lector, puede tener motivos personales, pasionales o económicos y por lo general es muy escurridizo. Las víctimas, quienes son las que sufren el crimen, en este caso la señora Stevens, y su vida o circunstancias suelen contener pistas importantes para resolver el caso. En el cuento, la señora Stevens muere envenenada y hasta este momento no se sabe de dónde provino ese veneno, quién es el que administró ese veneno y cómo llegó a ella. Generalmente son inocentes o pueden tener algún tipo de vínculo con el criminal. También otros personajes son los sospechosos, que son varios personajes entre los cuales está el culpable. El autor juega con ellos para confundir al lector. Luego de haber realizado un pequeño análisis acerca de los tipos de narradores y los personajes que están presentes en un cuento policial, te propongo que realices las actividades para resolver el crimen de la señora Stevens.